Damos la bienvenida a esta hora en el estudio de los desayunos de 24 horas a Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias, Liz. Buenos días. Bueno, quisiera empezar con este tema que acapara la atención el día de hoy acá en el país, y es la salida de Julian Assange de la Embajada del Ecuador en Londres. Acabamos de escuchar al canciller Valencia dar mayores detalles, y también a la ministra del Interior con información preocupante en la que habla de la presencia incluso de colaboradores de la Fundación Wikileaks, de hackers rusos, que estarían ya años acá en el Ecuador intentando desestabilizar al país. Y me gustaría conocer su opinión también en torno a este tema. Mire, todo asilo político, de acuerdo al derecho internacional, establece condiciones, establece reglas de lado y lado, en este caso del país que entregue el asilo y también de la persona que recibe el asilo. Digamos en términos muy concretos, en términos muy sencillos, usted recibe a una persona en su casa, le da toda la cobertura, le da todo el apoyo, le da alimentación, le protege, etcétera, etcétera. Y obviamente esa otra persona o la persona asilada tiene que cumplir con ciertas reglas, con ciertos protocolos. Lamentablemente, de la información que acabamos de escuchar, no se ha cumplido con esos protocolos, se han violado esos protocolos. Y como si usted tiene una persona que invita a su casa y no cumple con esos protocolos, no cumple con las reglas de su casa, digamos, la actitud y la acción soberana del gobierno nacional y es el que estamos conociendo el día de hoy. Es decir, que esta persona efectivamente no puede estar ya en nuestra embajada y tiene que responder ante las acusaciones que tienen otros países del mundo, con la garantía que ha exigido, por supuesto, el gobierno nacional de que esta persona no puede ser entregada a un país en donde exista pena de muerte o ningún tipo de posibilidad de que se viole sus derechos humanos, ¿no? Ahora, pero en su momento, al haber ocupado usted otros cargos dentro del gobierno, quizás más vinculados con el tema ahora en mención, ¿tuvo conocimiento también de que hubiera en el país estos colaboradores de la organización Wikileaks o de hackers que están tras la idea de desestabilizar al país, como lo mencionó en su momento hoy la ministra María Paula Romo? No lo conocíamos en nuestro caso cuando ejercimos la Secretaría de la Política. Sin embargo, déjeme decirle una cosa. Es decir, es evidente que existe un proceso de desestabilización. ¿Y cómo opera este proceso de desestabilización? Primero, de manera sistemática, no ha parado. Ha sido semana a semana, diferentes temas que se ponen ante la opinión pública y se lo hace a través de redes sociales. Es decir, es el caso de la seguridad social. Es decir, se habla de una entrevista, se tergiversa una entrevista, se dice que hemos dicho una cosa, se dice que hemos propuesto que la jubilación sea a los 80 años. Imagínese usted a quién se le puede ocurrir esa idea, a quién se le puede, cómo se puede creer tamaña mentira. Y es precisamente con el afán de desestabilizar, de generar caos, de generar un ambiente negativo en contra del gobierno, de generar un ambiente negativo en el país. Y a mí eso me parece, créame, por decirlo menos, una tamaña irresponsabilidad. No se puede pensar en el país en función de un interés particular y generar un proceso de desestabilización que fundamentalmente se da a través de redes sociales, es decir, con mentiras incluso que son increíbles, que no pueden ser creíbles. Entonces, yo creo que es evidente que esto ha sucedido en el Ecuador en estos últimos meses y ha sido de manera sistemática, y hoy seguramente cuando se te entregue la información al detalle y cuando la Fiscalía investigue, vamos a encontrar muchas razones y el por qué se ha dado este proceso de desestabilización. Y usted acaba de mencionar que dentro de ese proceso se ha circulado esta noticia de que se extendería la jubilación a los 80 años. Usted anteriormente dijo que sí, al conocer la situación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, habría que tomar medidas rápidamente, medidas que pudieran ser duras. Y ahí le pregunto si es que se descarta la idea por completo de aumentar los años de jubilación o que es el tope de la edad, que es lo que ha comenzado a circular y que ha generado toda una polémica y motivo de debate en la ciudadanía, ¿no? Sí, lo primero que hay que decir es que jamás se ha planteado el incremento de la edad de jubilación. No lo hemos hecho. Lo que nosotros hemos planteado es que sea un acuerdo nacional en donde se discutan los temas trascendentes de la seguridad social. Pero no puede ser que la ciudadanía, y le quiero decir con franqueza, y algunos medios de comunicación, digamos, partan de lo que dicen las redes sociales. Es decir, esta forma de incidir en la comunicación, mintiendo, tergiversando la información, no es la forma en la que vamos a lograr un acuerdo nacional en materia de seguridad social o en materia de los temas trascendentes del país. El país en materia de seguridad social requiere tener una visión de futuro, es decir, que nos permita garantizar la sostenibilidad de la seguridad social y sobre todo garantizar las pensiones jubilares y el servicio de salud de los ecuatorianos y ecuatorianas, no solamente hoy, sino para el futuro. Entonces, lo que nosotros hemos planteado, nuestra propuesta ha sido, estos temas deben ser discutidos en un espacio amplio, en donde estén trabajadores, en donde estén jubilados,
jubilados, en donde estén los empleadores, en donde estén las personas que hoy estamos cotizando, ¿sí? En función de garantizar la seguridad social para el futuro, ¿no? Ahora, dentro de estas noticias que han circulado y, como le digo, han causado la preocupación, a lo que usted ha calificado como información malintencionada, no solamente se hablaba de extender efectivamente los años de aportación para jubilarse y llegar al tope de 80 años, sino que también se hablaba de un incremento en la aportación por parte de los afiliados, un valor que hoy por hoy es del 9,45%. ¿Eso podría entrar, sí, efectivamente en debate o también es un rumor infundado, doctor? Por ejemplo, el tema de las aportaciones. Eso va a depender en gran medida de lo que digan los estudios actuariales, que son estudios de carácter matemático, precisos, ¿sí? Pero son temas que efectivamente se discutirán en el marco del acuerdo nacional, ¿sí? Pero no se puede tergiversar la verdad. Y yo quiero decir una cosa con absoluta franqueza y de manera directa. No se va a afectar a los jubilados. Es imposible, pero es imposible llegar a una edad de jubilación tal cual como plantean o se plantean a través de las redes sociales. Es decir, es impensable. No se ha planteado el incremento de la edad de jubilación. Vamos a respetar y, por supuesto, este gobierno que está comprometido profundamente con las causas sociales, y una de ellas es la seguridad social, va a preservar los derechos de nuestros jubilados, va a preservar los derechos de la familia de nuestros jubilados, de nuestros afiliados. Y eso debe estar absolutamente claro. Para nosotros, la protección a la familia, la protección a los sectores más vulnerables es una prioridad. Sería incoherente hacer lo contrario. Por lo tanto, la gente debe estar consciente y debe tener la tranquilidad que nosotros hacemos lo que decimos. Para nosotros lo social, la protección en educación, en salud, en seguridad social, en vivienda, es prioritario y eso va obviamente a verificarse con las acciones que hago referencia, ¿no? Pero ¿cómo avanza ese acuerdo nacional? Porque también se había dicho que este año para pagar pensiones se requerirían 4.000 millones de dólares, un poquito más aproximadamente, y por aportes de trabajadores activos del IES se recibiría apenas la mitad de ese dinero. Si el Estado no cumple con su obligación de pagar ese 40%, habría una grave encrucijada y ante eso habría que tomar acciones inmediatas y rigurosas. ¿Cuáles se analizarían hasta este momento? Mire, nosotros hemos dicho con franqueza también, desde principios de este año, de que la situación de la seguridad social no es fácil, es una situación complicada. Y muchas de las veces se ha hecho lo contrario, es decir, no, la seguridad social está boyante, todo está perfecto, todo está maravilloso. No es así. Hemos dicho que la situación de la seguridad social es compleja y usted toca un tema en el ámbito de las pensiones. Es decir, nosotros tenemos una obligación de aproximadamente 4.000 millones de dólares todos los años para cubrir con las pensiones jubilares. Producto de decisiones que se tomaron como la eliminación del 40% en el año 2015, del 40% de las aportaciones del gobierno a estas pensiones jubilares, se generó un déficit. Un déficit que nos llevó a desinvertir recursos de nuestro banco, del Banco del BIES, en aproximadamente 6.000 millones de dólares. ¿Sí? Usted podrá acudir a sus ahorros por un tiempo, pero usted sabe que los ahorros tienen un límite. Entonces es necesario efectivamente cubrir ese déficit. Ventajosamente, por la voluntad, en este caso del presidente de la República, y hay una decisión de carácter constitucional, se ha restituido ese 40%. Ese 40% aproximadamente estimamos es de 1.500 millones de dólares, con lo cual nos alivia el tema de la cobertura de las pensiones jubilares. Pero no es suficiente, porque eso nos puede aliviar este año, nos puede aliviar el siguiente año, quizás un año adicional. Es necesario efectivamente que discutamos temas de enorme trascendencia en materia de seguridad social y solo se lo puede hacer a través de un acuerdo nacional, en donde ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Ser facilitadores, es decir, que acudan todas las instancias, todos los actores vinculados con la seguridad social a este acuerdo y que seamos en ese diálogo, en ese acuerdo nacional, donde se ponga la agenda, se discuta la agenda y busquemos las coincidencias. Seguramente habrán disidencias, habrán diferencias, pero en base de las coincidencias, tomar decisiones de política pública. ¿Qué es lo que queremos? Es garantizar la seguridad social para las próximas generaciones, para nuestros hijos. Y yo creo que tomando decisiones responsables lo podemos hacer. Doctor, ¿pero ser ustedes nada más facilitadores o también proponentes de ideas? Seguramente sí, porque efectivamente a la hora de tener toda la capacidad de tener la información de la seguridad social, podrán haber varias alternativas. De hecho, podría ser un menú muy amplio. Yo estimo que serán no menos de 20, 25 propuestas que estarán en la mesa de discusión. Pero es mejor que sea ese acuerdo nacional quien legitime esas propuestas y que tomemos las mejores decisiones. Pero repito, Liz, que tengan los ecuatorianos y ecuatorianas la tranquilidad. No creamos en lo que nos dicen las redes sociales. No es verdad que se ha planteado el incremento de los años de jubilación. Hemos dicho con absoluta certeza, protegeremos por sobre todas las cosas a nuestros jubilados, a nuestros afiliados y a las familias. Ese es un tema básico, fundamental, es un derecho y fundamentalmente expresa la solidaridad con la cual está comprometida profundamente no esta administración del Seguro Social, sino yo diría todo el país.
Y usted ha dicho ahora proteger también a la familia, y ahí cabe la pregunta, también se ha escuchado de que una de las posibilidades sería restar ese beneficio del que hoy gozan los hijos de los afiliados, hijos menores de 18 años, de poder recibir también una atención, y entraba el planteamiento de quizás restar ese beneficio y más bien que se cobrara por esa atención, que podría ser una de las soluciones que se debatan. ¿Cabría el análisis de una propuesta como esa, doctor? Nuestra reflexión fue en la línea de que este servicio que se da, efectivamente se dio y no tenía un financiamiento, y no tiene un financiamiento. La Seguridad Social ha hecho ya toda una inversión en infraestructura, en equipos para dar una atención importantísima, que yo creo que hay que mantenerla, porque estamos atendiendo a los hijos menores de 18 años de nuestros afiliados, y es una atención que, créame, yo he visitado varios hospitales y he visto atenciones que cambian la vida de las personas, que salvan la vida de muchas personas, de muchos jóvenes, de muchos niños, ¿sí? Pero es necesario darle sostenibilidad, porque caso contrario esto será demagógico. Es decir, lo único que estamos diciendo, vamos a dar el servicio 1 año, 2 años, pero tenemos que buscar cómo lograr que este servicio no se dé 1 o 2 años, sino se dé 20, 30 años. Todos estos temas, Liz, insisto, se discutirán en el marco del Acuerdo Nacional. Y es una decisión que debemos tomarla de manera colectiva. Esto ya ha sucedido en el mundo, ya ha sucedido en América Latina, en donde se han generado acuerdos nacionales por la seguridad social, en donde se sientan todos los actores involucrados, incluso las fuerzas políticas, para definir una política pública. La seguridad social no debe ser propiedad de un gobierno, no debe ser propiedad de un partido político, no debe ser propiedad de los afiliados exclusivamente, o de los jubilados, o de los empresarios. La seguridad social es de todos. Y la seguridad social debe ser sujeta de un conjunto de políticas que nos garanticen su sostenibilidad. Eso es lo que nosotros hemos planteado. De ninguna manera lo que se ha dicho, lo que se ha tergiversado. Por eso yo sí quiero pedir, Liz, a los medios de comunicación, que en este tema seamos acuciosos, que verifiquemos, que podamos contrastar la información que recibimos muchas de las veces de las redes sociales, y a los ciudadanos. No crean lo que dicen las redes sociales, acudamos a las fuentes oficiales. La seguridad social es un tema de muchísima importancia para el país, no solamente en cuanto a las prestaciones que se dan. La seguridad social es un tema de muchísima importancia, incluso desde la perspectiva macroeconómica, y no podemos someterle a crítica, o no podemos someterle simplemente a la especulación. La seguridad social tiene que tener criterios objetivos, insisto, que define a política pública y que nos garantice una seguridad social para los próximos 30, 40 años. Ese es el objetivo que nosotros hemos asumido, garantizar una seguridad social, larga vida para la seguridad social. Y eso es lo que espera el país. Y usted ha hablado de este Acuerdo Nacional por la Seguridad, se había dicho que tendría 3 fases. La primera, de transparentar efectivamente esa información. La segunda, de dar paso a ese diálogo, de organizar mesas de trabajo. Y la tercera, pues ya la aplicación de lo resuelto. Pero ¿en qué parte estamos? ¿Ya cuándo arranca? Porque también este tema de la seguridad está tan afectado, tan complicado, que es una carrera contra el tiempo. Sí, y sobre todo debemos canalizar e invitar a todos los ecuatorianos a que sean parte de este acuerdo nacional, a que puedan llevar sus propuestas. Por ahí hay propuestas que no conocemos, que de pronto no se ha explorado y que pueden tener un enorme impacto, y un impacto positivo para la seguridad social. En efecto, 3 fases. Vamos a iniciar la fase de información, en donde vamos a transparentar todas las cifras, vamos a entregar la información a todos sin ningún tipo de exclusión, información que sea transparente, que no sea oculta. Hay que decirnos la verdad, hay que partir de una línea de base que nos permita arrancar en este conjunto de acuerdos que va a seguir la segunda fase a través de mesas temáticas, y cuando lleguemos a esos acuerdos, la idea es que podamos suscribir un documento en donde todos los ecuatorianos y ecuatorianas nos comprometamos con la seguridad social. Pero dejemos, insisto, Liz, de lado las especulaciones. No caigamos en las especulaciones, no caigamos en la mentira. Eso hace un daño enorme, hace un daño anímico incluso para muchos de los afiliados. Acudamos a las fuentes oficiales y sobre todo trabajemos para garantizar esa sostenibilidad que estoy planteando. Bueno, usted empezaba esta entrevista diciendo, incluso y relacionando, que también la seguridad social ha sido víctima de este proceso de desestabilización sistemático que se da acá en el país. Y lo que sí es, la pregunta que se hace el afiliado, el jubilado, doctor, es ¿por qué, en el caso de que se tomen medidas, tiene que haber alguna afectación, si este fuera el caso, cuando realmente lo que se debería hacer es tratar de recuperar ese dinero robado? Estamos siendo quizás, o podríamos ser responsables del mal manejo de otros que gozan de libertad, que están gozando de ese dinero que se llevaron, que dejaron en la condición que está el Instituto de Seguridad Social, cuando habría esta alternativa de quizás, como le digo, encaminar a recuperar ese dinero, al hecho de hacer un seguimiento y ver en qué paraíso fiscal está esa plata, de ver qué propiedades se adquirieron, y eso de ahí retomarlo e invertirlo y revertirlo en lo que necesita el IES más bien. Así es. Ventajosamente, Liz, con la independencia de poderes, estamos viendo ya resultados de la acción judicial, y esperamos que la acción judicial permita la extradición de mucha gente que tiene que responderle al país por actos de corrupción.
y sobre todo no solamente responderle al país, sino devolverle al país esos recursos que han sido mal habidos, que han sido... Pero es lo que no se ve, porque lo que sí se hace efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, es la extradición, se lleva un proceso judicial debido, si se encuentra pues la responsabilidad del caso, se cumple o se da una condena, pero no se recupera el dinero. Por eso, Liz, las instituciones deben cumplir con las funciones que están debidamente establecidas en la Constitución de la República. Lo importante es que todas las instituciones funcionen, que puedan funcionar con absoluta y total libertad. Y los ciudadanos, los ecuatorianos y ecuatorianas, ser custodios y obligar a que estas instituciones cumplan con su labor. Nosotros esperamos que el resultado de las gestiones que se están haciendo para la extradición de personas que hoy están apresadas en otros países efectivamente tengan un final adecuado. Y no solamente eso, que se llegue hasta el final, que se recuperen los recursos que han sido mal habidos. Lo importante, insisto, Liz, es que vale la pena que usted conozca, y los ecuatorianos, es que nosotros estamos fortaleciendo ya en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de la creación de una unidad especializada con apoyo de Naciones Unidas de la lucha contra la corrupción dentro de la institución. Es probable que todo este ataque que hemos tenido en redes sociales también esté impulsado por ciertos sectores que se ven afectados, porque lo que nosotros no vamos a permitir y no vamos a claudicar es una lucha contra la corrupción dentro de la institución. Es miserable que se robe en el Seguro Social cuando el Seguro Social cumple con una labor tan importante que es de solidaridad, que es de atender a nuestros jubilados, que es de atender médicamente a nuestros afiliados y a sus familias. ¿A qué sectores se refiere, doctor? ¿Quiénes podrían estar atrás de ese intento de perjudicar de esta manera? Hay que identificar. Ventajosamente hoy están en camino 44 informes de Contraloría. Esos informes de Contraloría establecerán responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales, y luego será la Fiscalía la que esperamos nosotros, y estamos seguros, actuará con absoluta rigurosidad y sobre todo celeridad. Y mientras se dan los resultados de esos informes, mientras se lleva ya a cabo la ejecución de sentarse en las mesas dentro de este acuerdo nacional, ¿qué medidas ha ido adoptando también ya por su parte, netamente, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no? También para ir solventando esta aguda crisis por la que atraviesa? Sí, como le decía, la creación de la unidad de transparencia y ética va a ser fundamental en la lucha contra la corrupción. Hemos diseñado también un conjunto de políticas para mejorar los servicios de salud, que es uno de nuestros principales problemas. Es decir, no puede ser que tengamos una lista de espera en algunos casos de 2, 3 meses para una atención básica a nuestros afiliados. Por eso estamos creando ya y estamos sumando a prestadores externos, sobre todo que nos den atención en primer nivel y que se acerquen a la gente a la hora de no solamente la atención, sino de hacer prevención en materia de salud. En salud es fundamental la prevención y la atención primaria, porque caso contrario, si usted no cura una gripe o si usted no cura un dolor de cabeza de manera oportuna, se convierten en patologías, en enfermedades mucho más complejas y mucho más costosas. Entonces estamos fortaleciendo nuestra red de prestadores externos, estamos ya con un diseño, con una estrategia en conjunto con el Ministerio de Salud para realizar una compra pública de medicamentos e insumos que, dicho sea de paso, representa una inversión de $500 millones, pero si lo hacemos en conjunto, aprovechando la economía de escala, estamos seguros que vamos a poder ahorrar, al menos en el caso del Seguro Social, no menos de $100 millones, y estamos también estableciendo otros mecanismos que efectivamente a través de, por ejemplo, el agendamiento, un agendamiento mucho más efectivo, más eficiente, podamos reducir el tiempo de espera de nuestros afiliados y mejorar el servicio de salud. Queremos recuperar la legitimidad del Seguro Social de manera que el afiliado sepa que sus recursos están muy bien cuidados y que efectivamente tienen un retorno. Mire usted también que a través del Banco del BIES, este año vamos a impulsar con mucha fuerza los créditos hipotecarios, los créditos quirografarios. Más de $4.000 millones van a estar en la oferta, en la posibilidad de nuestros afiliados de obtenerlos de manera que puedan desarrollar sus actividades, sus emprendimientos y también generar empleo. Entonces estamos trabajando en esa línea para recuperar la legitimidad y para llegar a ese acuerdo nacional por la seguridad social. Y dentro de lo que usted acaba de hablar como una proyección, mencionó los medicamentos. Y hay un tema importante, a mí me encantaría preguntárselo a la ministra de Salud, la hemos tratado de tener en este espacio y la verdad es que ha sido imposible poder conversar con ella. Y tiene que ver con esta actualización del cuadro básico de medicinas que repercute efectivamente en que un tratamiento tenga la efectividad debida en un paciente, sobre todo aquellos que padecen enfermedades catastróficas. Ya comienzan a verse casos donde han recurrido a las instancias legales porque dicen que en los hospitales de atención pública no hay las medicinas adecuadas para sustentar o para poder paliar su enfermedad, más bien. Quiero preguntarle ahí, desde su punto de vista también, ¿qué están haciendo ustedes para impulsar a esa actualización que no se da desde hace 6 años atrás? Hemos conversado con la ministra de Salud. En efecto, es necesario generar esta actualización. Hay un proceso ya que está en este momento en marcha para concluir con esta actualización. Yo espero que en las próximas semanas podamos
hacer pública esa actualización del cuadro básico. Obviamente eso en el ámbito operativo del propio Seguro Social y de su red de salud genera alguna problemática en cuanto a la otorgación o a la entrega de medicamentos, como usted dice, son necesarios para el tratamiento de nuestros pacientes. Esperemos que en las próximas semanas podamos tener ya una resolución sobre ese tema, una nueva publicación del cuadro básico, pero lo más importante, Liz, además de esto, es que efectivamente tengamos un procedimiento transparente, un procedimiento que mejore las condiciones de compra de los medicamentos y que nos permita ahorrar recursos que sirven para otros temas importantes en cuanto a la seguridad social. Entonces, este mecanismo que se va a implementar, este nuevo mecanismo que vamos a implementar para una compra mucho más eficaz y eficiente de los medicamentos, sin duda alguna va a traernos resultados muy positivos. Y no solamente en cuanto a la adquisición, sino en cuanto a la distribución. Mire usted, en este momento hay 800 compradores de medicamentos en el sector público a nivel nacional. Es decir, cada uno compra como puede o como quiere y no siempre los precios, los costos de cada medicamento son similares. Entonces esto no puede ser. Tenemos que aprovechar el esfuerzo común para tener medicamentos a menor costo que nos permita ahorrar recursos y sobre todo garantizar que los medicamentos lleguen a nuestros pacientes, a nuestros afiliados. Eso es lo que debería realmente darse, doctor, y bueno, aunque sé que no es de su competencia exclusiva, pero sería fabuloso que esas semanas en que se dé paso ya a una actualización del cuadro básico de medicina se convierta más bien en días, porque conforme aumenta ese tiempo, hay vidas que se van perdiendo en el camino producto de esa desactualización de ese cuadro básico y van a tener las medicinas. Así que ojalá ese tiempo se acortara más bien a días. Apretaremos el acelerador, querida Liz. Yo quiero, porque se está terminando nuestro tiempo, yo quiero hacer un llamado, Liz, permítame aprovechar. Seamos parte de este acuerdo nacional por la seguridad social. El tema de la seguridad social no debe ser politizada. Y en eso estamos absolutamente claros los ecuatorianos que creemos que la seguridad social es solidaridad. Vamos a trabajar en conjunto para que todos juntos arrimemos el hombro y garanticemos la sostenibilidad del seguro social, pensando en las futuras generaciones. No hagamos caso a lo que nos dicen las redes sociales, no hagamos caso a lo que nos dicen personas que quieren desestabilizar y generar caos en el país. Trabajar y sobre todo garantizar esos derechos fundamentales que los ecuatorianos y ecuatorianas aspiramos y que este gobierno, permítame decirlo, en representación, como representante del presidente en el Consejo Directivo del Seguro Social, está empeñado. No vamos a descansar un solo minuto, un solo segundo para garantizar los derechos fundamentales de los ecuatorianos y la seguridad social no es de excepción. Quiero agradecerle su presencia esta mañana en los desayunos de 24 horas, doctor Granda. A usted, muchas gracias y buenos días. Buenos días para usted.